alabanzas al Rey de Gloria, a Cristo Jesús, el Señor de nuestras vidas. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Hermanos y hermanas, familias, amigos, doy gracias al Señor que hasta aquí el Señor nos ha ayudado y estamos firmes. Es por su bondad, por su amor, por su presencia que siempre está con nosotros. En su palabra Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendito sea mi Dios, mi Señor Cristo Jesús. Bien, hermanitos, doy gracias al Señor de acá de Australia, la área de Sydney, Misión Cristiana Elim, perseverando en el llamado que el Señor nos ha dado y siempre reconociendo que lo que hacemos es por su gracia, por su bondad y por su misericordia. Dijo Jesucristo: apartados de mí nada podéis hacer. Así es que vale la pena estar siempre junto a nuestro Dios, a nuestro Señor y Salvador. Bendito sea el Señor. Doy gracias a mi Señor amado, el que nos concede siempre estar perseverando en este llamado glorioso que el Señor nos ha dado y que su propósito eterno tenga cumplimiento, porque recuerde, Él es el soberano. Bendito sea mi Dios, mi Señor y Salvador. Muy bien, hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17. Yo creo que una porción muy conocida para el creyente, para el lector de la palabra del Señor. Aleluya. Capítulo 17, el libro de Éxodo 17. Vamos a estar meditando en esta porción preciosa, hermosa, y espero que Dios hable a cada uno de nosotros para ser fortalecidos, bendecidos en su bendita palabra. Bendito sea mi Dios, mi Señor. Mire, hermano, hermana, no hay tan cosa preciosa que hablar de Jesucristo, el soberano, el creador de todo lo que existe. Por eso nos gozamos, nos deleitamos, hermanos, a predicar a Jesucristo, el Dios, el Señor de nuestras almas, y que la palabra sigue fluyendo y que haga efecto en el corazón de las vidas. Bendito sea mi Dios, mi Señor. Versículo 8, capítulo 17 de Éxodo. Damos lectura a la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Aleluya. Dice así la palabra. Versículo 8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Aleluya. Gloria a Dios, gloria al Señor. Linda porción que el Señor nos concede y que meditemos en ella. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, doy gracias por esta bendición preciosa, hermosa que nos concede de estar en tu presencia y especialmente meditar en tu palabra. Ruego, Dios de gloria, que esta palabra sea de bendición, de edificación para nuestras vidas. Te ruego, Padre Santo, que tu Santo Espíritu ministre cada vida. Gracias te doy, mi Dios de gloria, que tu palabra pueda fluir y el consejo divino sea establecido en nuestro corazón para edificación. Y te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Muy bien, hermanitos, con lo que hemos leído, yo creo que el tema sería firmes en Cristo
y serás un vencedor. Eso sería el tema. Firmes en Cristo y serás un vencedor. Aleluya. Bien, hemos leído, hermano, parte del llamamiento de Moisés y enfocado en la liberación del pueblo de Israel, pero aquí se dan muchas cosas que tenemos que venir aprendiendo. Quiero que en esta oportunidad quiero hacer una comparación entre el pueblo de Israel y la iglesia. Hay una similitud. Recuerde que el Dios de Israel es el Dios de nosotros también. Gracias al Señor, Él no cambia, dice su palabra que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, o sea, por siempre. Gracias a Dios. Muy bien, dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 14, versículo 2, dice: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Aquí Dios está señalando al pueblo de Israel como el único pueblo, el único Dios que lo escogió para que fuera un pueblo de Dios. Ahora, mire lo que es con la iglesia, lo que somos nosotros. Dice en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: mas vosotros, ya hablando de nosotros como la iglesia, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Se da cuenta que hay una similitud entre Israel, la relación de Dios con Israel, la relación de Dios con nosotros como la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos hace constar que las mismas bendiciones las vamos teniendo, la dirección, la alianza, el proveer, y nada nos faltará, porque Dios es el que sustenta a su pueblo en todas las áreas, No crea que Dios solamente aplica su misericordia y su gracia en una área, no. Todos nosotros somos bendecidos completamente en nuestra vida, porque dice la Biblia, dice las Santas Escrituras, que Él nos compró. Todo nuestro ser le pertenece a Él. Somos de Él, pueblo escogido de Dios, nación santa. Eso es lo que dice las Escrituras. Ahora, y vamos a ver ahora lo que tenemos de el amparo divino, porque así como Dios estuvo con Israel, así Dios está con nosotros. Si usted lee Éxodo capítulo 13, versículo 21 y 22, dice: y Jehová iba delante de ellos, hablando de Israel, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego. Versículo 22 dice: nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube y la columna de fuego, de día y de noche. ¿Ve usted cómo Dios cuida a su pueblo, guía a su pueblo? No le faltó la presencia de Dios de día y de noche. O sea que Dios estaba con ellos para guiarlos, para fortalecerlos, para que no les faltara. Si ellos tenían un temor, ya era problema de ellos, pero Dios estaba con ellos. Si Dios estaba con ellos, ¿quién iba a detener al pueblo de Israel? Porque recuerde cómo Dios se manifestó allá en Egipto con poder, con potencia, manifestándose para que el pueblo de Israel conociera, tuviera una experiencia que el Dios que los iba a guiar a la tierra de Canaán es un Dios poderoso, un Dios fuerte. Bendito sea mi Dios, mi Señor. Ahora, eso es con el pueblo de Israel, que dice
que de día y de noche, ahí estaba el Señor, los guiaba en columna de fuego y también una columna de nube. Vea cómo Dios se manifiesta. Ahora, hablando de nosotros, la iglesia, en Mateo 28, 20 dice, y aquí, hablando Jesucristo, y aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así como Dios estuvo con Israel, así Dios está con nosotros, de día y de noche, hasta el fin del mundo, porque va a llegar un momento, sonará la trompeta y seremos levantados a encontrarlos con Él en las nubes, y así estaremos con Él por toda la eternidad, adorando, alabando y exaltando el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, muy bien. Fíjense, estamos haciendo una comparación, la similitud que hay entre Israel con nosotros en relación con Dios. Dios le da una promesa a Israel, bueno, a través de Abraham. Y le dice, capítulo 17 de Génesis, versículo 8, el Señor le habla de la tierra que ellos van a poseer, donde fluye leche y miel. O sea, que no era una tierra cualquiera, era una tierra donde había bendiciones, donde el pueblo de Israel iba a disfrutar lo que Dios había ya establecido, la promesa. O sea que cuando Dios promete lo mejor para los suyos. Dios no es ahí que a medias los va a bendecir, no, es una bendición completa y siempre ese Dios glorioso va a hacer lo mejor para los suyos, porque el hecho de que esa tierra de Canaán fluía leche y miel, entonces eso ya era una bendición para ellos. Y aún así, camino a la tierra de Canaán, Dios, el Señor, les proveyó lo que ellos necesitaban. No les faltó vestido, no les faltó calzado, todo lo tenían ellos, porque ese Dios de amor, de misericordia, estaba con ellos. Por lo tanto, al pueblo de Israel no le iba a faltar nada, porque el proveedor Dios estaba con ellos. Ahora, ¿y qué hay con nosotros como iglesia? ¿Qué hay como nosotros como iglesia? Dice, hermano, San Juan, capítulo 14, versículo 2, dice, y en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Mire la diferencia, yo quiero que aquí piensen, la diferencia a Israel, a la tierra de Canaán, y a nosotros, la iglesia, la Canaán espiritual, donde moraremos con Él por toda la eternidad. Ese es el plan y el propósito de Dios. Ahora, después que he hecho esta comparación, la similitud que hay entre Israel con nosotros, bajo la dirección y la alianza y la presencia de nuestro Dios, de nuestro Señor, estamos con una vida de bendición, nosotros somos el pueblo bendito de nuestro Dios, de nuestro Señor. Y esto es por gracia y por misericordia. Ahora, aquí viene lo bueno. Aquí viene lo bueno. No crea, no crea que Dios lo va a hacer todo. Con respecto a la salvación, Dios lo hizo todo. Con respecto a la salvación, usted es salvo por gracia, somos salvos por gracia. No pusimos nada con respecto a la salvación, porque la salvación es voluntad divina, que es voluntad humana ni que nada. Es voluntad divina. A Él le plació llamarlo a usted, llamarme a mí, darme vida en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Recuerde lo que dice las Escrituras, que estábamos muertos en delitos y pecados, apartados de la gloria de Dios, lejos de la gloria de Dios, pero a Él le plació llamarnos, a Jesús, al Dios de la gloria, al soberano, el poderoso. Él le plació llamarnos, perdonar nuestros pecados,
transformar nuestra vida, hacernos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Entonces usted y yo somos nueva creación, y eso no es voluntad humana, porque ¿qué voluntad humana? ¿Qué poder humano puede hacer para crear algo nuevo dentro de nosotros? Solamente tiene que ser el poder de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, la bondad de Dios, la autoridad y la soberanía de Dios obrando sobre nosotros. Por eso que nosotros somos nuevas criaturas. No es porque yo lo quise, no. A él le plació llamarme, a él le plació llamarlo a usted, darle vida en Cristo Jesús. Por eso que podemos decir, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es misericordioso, y todo eso viene por su gracia. Ahora pues, como le decía, ¿no?, que no todo lo hace Él. Sí, hay cosas que vamos a poner nosotros en ese caminar. Porque eso de que nosotros no hay algo que podamos hacer dentro de este llamamiento de gloria, o sea, que todo lo haría el Señor. Por eso es que muchos cristianos, sufren, porque piensan que todo lo va a hacer Dios. Señor, quítame esto. Señor, quítame aquí. Señor, dame esto. Señor, aquí. Señor, allá. No, tenemos que aprender. Tenemos que aprender. Fíjese, pues mire. Dios le da la promesa a Abraham que Israel va a entrar a la tierra de Canaán. Y Dios, cuando muere Moisés, Dios llama a Josué y le dice el Señor a Josué: mi siervo ha muerto, hablando de Moisés, pero ahora levántate tú, esfuérzate y sé valiente, que tú, oiga bien lo que le dice el Señor a Josué, porque tú repartirás a la tierra al pueblo de Israel, porque tú repartirás. Ahora, para que Josué repartiera las tierras al pueblo de Israel, tuvo que luchar, tuvo que batallar, tuvo que hacerse de la fe para poder vencer. Porque no era fácil. Ya Dios le había dicho a Josué que tú repartirás. En la mente de Dios ya estaba establecido que Josué iba a repartir. Iba a distribuir la tierra de Canaán a las 12 tribus de Israel. Pero, habían cosas que Josué tenía que vencer junto con el pueblo de Israel. Primero, cruzar el río Jordán. Cruzar el río Jordán. Fíjate, hermana, pueblo de Dios. Cuando Josué llega para allá cerca, para entrar a la tierra de Canaán, está el río. Ahora, yo pienso que Josué hubiera llegado a la orilla del río y el río hubiera estado abierto para poder pasar. Pero no. Josué, el Señor le da instrucciones a Josué. Y no era fácil para los sacerdotes tomar el arca y cruzar hasta que ellos no comienzan a avanzar. El río Jordán no se puede abrir. Ellos tenían que avanzar. Llegan, pasan el río Jordán y llegan a la ciudad de Jericó, una ciudad bien fortalecida, y había que vencer, porque eran obstáculos para llegar a la tierra de Canaán. ¿Ve usted? Ellos tenían que hacer algo. Ya Dios les había prometido, Dios les había dado ya, en la mente de Dios, en la soberanía de Dios, esa tierra ya era para Israel, pero había que vencer. Y así lo mismo nosotros. Por eso el tema es: firmes en Cristo y serás un vencedor. Porque queremos que todo lo haga Dios. No oramos,
no alabamos a Dios, no nos congregamos. Y cuando vienen los aprietos, entonces clamamos a Dios y queremos que Él lo haga. Bueno, Él lo puede hacer, Él es soberano y poderoso. Pero tenemos que entender que tenemos que luchar, que batallar. Estamos en guerra. Pablo lo dijo. En una guerra, usted no tiene guerra contra su hermano. Y si pelea contra su hermano, está perdido. Aquí no vamos a pelear con el hermano. Usted no sale corriendo de las congregaciones porque su hermano no le ama, porque su hermano habló de usted, se habló de aquí. Bueno, no. Firmes en Cristo Jesús. ¿Usted cree que solo de usted critican? Usted es el único que le hacen mal. Usted es el único que, ay, me duele, ay. ¿Usted cree que es el único? No. Todos nosotros pasamos por pruebas y por lucha. Ahora, oiga bien lo que le voy a decir. Oiga bien. Si Jesús, el soberano, el perfecto, el que no hizo mal, el que no pecó, lo criticaron, ahora cuánto más nosotros, hermanito. Cuánto más nosotros, si somos imperfectos, si al perfecto, al santo, lo criticaron, lo rechazaron, y por eso Él le dijo al Padre, Padre, llévame otra vez al reino, a la gloria que tuve antes contigo, porque aquí no me quieren, me rechazan. No. Firme, Cristo Jesús es mi Señor, mi ejemplo, su ejemplo. Si Él no, hermano, aunque lo criticaron, se mantuvo firme para poder vencer. En base a esa firmeza es que Él fue a la cruz, murió por nosotros, perdonó nuestros pecados, derramó su sangre y nos compró, porque fue firme en la voluntad de aquel que lo había enviado. Ay, Dios mío, si el Señor no hubiera sido firme, si el Señor hubiera sido un delicado como nosotros. Tenemos que aprender, hermano, hermana. Muchos han dejado de congregarse por orgullosos. Los critican, una mala mirada. No me saludaron. ¿Qué saludaron? ¿Y qué saludos? Ni qué nada. Con solo que me dé la mano el poderoso, el Rey de gloria, el Dios de gloria, el eterno, el que murió en la cruz por mí, con solo esa mano firme que estoy en Cristo Jesús, me basta y a usted le basta. ¿Por qué se va a molestar si no lo saludaron? No me estrecharon la mano. Se hizo el que no me vio. ¿Qué clase de creyente? ¿Qué clase de creyente? Porque no me vio. Acuérdese que los ojos de Dios del soberano están sobre usted y eso basta. Si no le dieron la mano, usted está en las manos de Jesús. El que está en mis manos, nadie me los arrebatará. Tenemos que ir aprendiendo, ¿verdad? Tenemos que aprender, ¿verdad? Reflexione si usted está escuchando ese mensaje y se ha apartado de la gracia, de la bondad de Dios, solo porque no me saludaron, ¿por qué? Porque los por qué sobran. Pero la gracia divina de Dios está sobre nosotros. Eso, hermano, sí. Josué tenía que batallar, nosotros tenemos que batallar. Ya el Señor hizo la obra, la salvación ha sido dada por gracia, pero batallemos, estamos en guerra. Aprendamos, hermano, hermana. Y gracias a Dios, hermanito y hermana, si a usted lo han criticado, lo han querido sacar lo sacaron de la congregación, pues métase por la ventana. Si le cerran la ventana, rompa paredes, pero oiga, firmes en Cristo Jesús. Fíjate que
Y aquí Moisés le dice a Josué, escógenos varones. Y saltó a pelear contra los amalecitas. Y yo iré a la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Y ahí estaré. Mire, oiga pues. Josué está batallando allá con los amalecitas, pero Moisés está orando, está clamando. Ahora, dice la Biblia, oiga bien, dice la Biblia que cuando Moisés tenía las manos en alto, Josué, el pueblo de Israel prevalecía, o sea, que iba venciendo. Cuando Moisés bajaba las manos, prevalecían los amalecitas. ¿Qué significa eso? Que había que estar con las manos levantadas hacia arriba, pero uno se cansa. Uno va para abajo, pero aquí viene la bendición, la oración. Cuando Moisés tenía las manos hacia arriba, en señal de pedir amparo divino, entonces Josué iba prevaleciendo, iba venciendo. Entonces ahí estaba Aarón y Hur. Y cuando vieron que cuando bajaba la mano Moisés, los amalecitas iban triunfando. Entonces dijeron estos varones, oiga pues aprendamos, hermano, hermana. Y que es que, hermano, los líderes necesitamos oración del pueblo. Oración del pueblo. ¿Usted cree que si Dios nos ha llamado a nosotros, ya el llamamiento que tenemos es que es un llamamiento divino, con amparo divino? Pero sí, aprendamos a ser instrumentos en las manos de Dios. Ahí estaba Aarón y Hur a la par de Moisés, junto con Moisés. Y cuando ya Moisés bajaba las manos, entonces ya era peligro para había peligro para ser derrotado el pueblo de Israel. Entonces Aarón y Hur vieron y dijeron, bueno, aquí vamos a solucionar el problema. Buscaron una piedra, sentaron a Moisés y ellos detuvieron las manos. Entonces Moisés dice que prevaleció con firmeza sus manos hacia arriba y así venció Josué, o sea, el pueblo de Israel, a los amalecitas. Así los hizo pedazos, así dice la Biblia. ¿Cómo? Clamando, orando. Oiga, Aarón y Hur no dijeron, hay que ver cómo sale él, es el problema de él. Dios lo llamó a él. Esto es tu problema, Moisés, levanta las manos. Entonces no, ellos ¿qué es lo que hicieron? Le ayudaron a Moisés. Fueron ayuda para Moisés, fueron hombres también que se unieron al clamor junto con Moisés. No lo dejaron solo, no lo dijeron, ese es tu problema, no. Porque eran hebreos, eran pueblo de Dios. Entonces nosotros, hermanitos y hermanas, usted, hermana, hermano, ore por su pastor, ore por su líder, ore por ellos, aquellos que están trabajando en la obra de Dios. Necesitamos la oración también de ustedes. Necesitamos la oración, dice la Biblia, hermano, en el libro de los Hechos, que ellos oraban para que los apóstoles llevaran el mensaje, la palabra de Dios. Cuando Pedro estaba en la cárcel, dice que la iglesia hacía oración sin cesar por él, para que Dios se manifestara. Pero era la iglesia orando, clamando, para que la obra de Dios, la mano de Dios operara en aquel caso que estaba pasando Pedro. ¿Ve usted, hermano, hermana, la necesidad de la oración, el clamor? Ahora, ¿vamos a orar? Sí, vamos a orar. Pero, oiga, pero hermano, si usted va a orar,
No crea que va a ser un hombre de oración, una mujer de oración y con una vida media perdida. No, eso no se puede. No hace efecto. No hace efecto. La oración de aquellos que tienen una media vida, una media relación con Dios, no. Eso no llega, pero no sé. No sale de lo que es la esfera terrenal. No. Hay que tener una comunión con Dios para que nuestra oración llegue a la presencia del Señor y veamos el fruto de nuestra firmeza, de nuestra oración, de nuestro clamor. ¿Se acuerda usted de Saúl? Dice que Saúl oró. Saúl oró y Dios no escuchó su oración. ¿Por qué no la escuchó? ¿Se acuerda usted? Por desobediente. Dios, el Señor lo manda que vaya a la guerra y que destruya todo. Y él no lo hizo. Entonces Samuel le dice, se complace Jehová en holocaustos, en la obediencia. La obediencia, oiga bien, la obediencia. Es muy importante. Ser obediente, ¿qué significa la obediencia? Hermano, hermana, pueblo de Dios, es poner nuestra voluntad bajo la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Señor. Esa es la obediencia. Obedecerle a Él, obedecer su palabra. O sea, que si vamos a orar, si vamos a tener una vida en comunión con Dios, tiene que haber obediencia. Queremos ver el fruto de nuestra perseverancia, de nuestra oración. Hermano, hay que obedecer. Usted, mire, usted sabe que el ejemplo que nosotros tenemos es Jesucristo. Él clamó, Él oró. Nuestro Señor, el Salvador, Jesucristo, Él oró al Padre. Y en esa oportunidad en Getsemaní, en la oración de angustia, en los momentos de angustia, Él dijo, Padre, que se haga tu voluntad, mas no la mía. Quiere decir que Él se sometió en obediencia a la voluntad de su Dios. Muy importante la obediencia. Ese Señor eterno, el Dios de gloria, el soberano, el poderoso, se complace en aquellos que obedecemos su bendita palabra. Por eso es que tenemos que someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. ¿Quiere que le diga algo más? La santificación. Josué dijo, santificaos al pueblo de Israel, santificaos porque mañana veremos maravillas. O sea, si queremos ver, hermano, queremos ver la bendición, los milagros en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra congregación, tiene que haber una vida en santidad, en santificación. Santos para Dios, apartados para Dios. Eso es lo que le dijo Josué. Dios le dijo a Josué que se santifique de pueblo. Y el pueblo santificado, hermano, la presencia de Dios se manifestó en medio de ellos y ahí vino la victoria. Por eso es que el pueblo de Israel cruzó el río Jordán, se santificaron. O sea, obediencia y santificación. Eso, oiga bien, la santificación y la obediencia resulta una buena comunión. ¿Verdad que fácil? Comunión. O sea, la comunión, hermano, es el resultado de una obediencia a Dios y una santificación. Porque ¿cómo va a tener un desobediente comunión con Dios? Uno que no se santifica, que anda... ¿Qué puedo decir, hermano? Siempre surgen cristianos de esa tribu. Sí. En la congregación son unos santos, en la casa,
En el trabajo, en la calle, igual al mundo. Perversos, mal hablados, mentirosos. Entonces, ¿cómo? Dígame, ¿cómo? Por eso les decía que la obediencia y la santificación van juntos y eso resulta comunión con Dios. Y eso es lo que el Señor anhela de nosotros, una comunión. San Juan capítulo 17, Él dice que seamos uno, todos nosotros, uno como Él y el Padre. Que sean uno como nosotros, dice. O sea, una comunión. Eso es, hermanitos y hermanas, la comunión. Para que podamos tener una entrada al lugar santísimo. Y esa comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, si nosotros seguimos firmes, la victoria en Cristo Jesús es segura. O sea, usted y yo hemos sido llamados a vencer. Pero no vamos a vencer si no hay obediencia, santificación y comunión. 3 elementos muy importantes para nuestra vida. Queremos ver una vida de triunfo, una vida victoriosa. Ya saben, estas 3 cosas. Y resulta la oración. La oración. El clamor. Si vamos a hablar de aquellos hombres de la iglesia que oraba, que clamaba. ¿Se acuerda usted Cornelio? Cornelio oraba y oraba. Llegó la oración a la presencia del Señor y vino un ángel. Dios manda un ángel y cuando el ángel viene y habla con Cornelio le dice, tus oraciones han llegado a la presencia de Dios. Manda, dice. Ahí le da las instrucciones del ángel que vayan a traer a Pedro. Y este varón prepara su casa, su familia, los amigos íntimos, los invitó y llegó Pedro con el mensaje. Y dice, cuando Pedro estaba disertando el mensaje, la palabra de Dios, dice que el Espíritu Santo vino y cayó sobre ellos y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. ¿Por qué? Había un varón llamado Cornelio que oraba. La oración. Ahora, no sé, hermano, cuánto tiempo oramos nosotros. Tener día a día, ir allí al aposento, a su santuario, orar, clamar a nuestro Dios, a nuestro Señor. Si hermano, cuando se ora y se clama, la vida suya va a ser una vida, hermano, firme. Y que vengan tempestades, venga lo que venga, firmes en Cristo Jesús. Por eso que el tema es firmes en Cristo y serás un vencedor. ¿Cómo va a vencer? Si es un cristiano aguado. ¿Cómo va a vencer si su voluntad no está sometida a la voluntad del vencedor que es Cristo Jesús? ¿Cómo va a vencer si no tenemos comunión con Jesucristo, que es nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador? ¿Cómo va a vencer si no hay santificación? Santos para Dios, apartados para Dios. ¿Cómo va a vencer si no hay obediencia? Es un elemento que necesitamos en la vida cristiana. Decía, obediencia, la santificación, la comunión y la oración. Practiquemos eso y usted verá. No quiere decir que no va a tener luchas. No, eso no quiere decir que no le van a venir las pruebas y la batalla. Las batallas van a venir, la lucha va a venir. Pero eso sí, así como viene la batalla, las pruebas y las luchas, así ya viene sobre nosotros que somos vencedores en Cristo Jesús.
Y dice la Biblia que cuando Moisés levantó las manos y se vio la firmeza en él, Josué venció. Seamos firmes. Seamos firmes. Hay que permanecer firmes, así como nuestro Señor Jesucristo. Él fue firme, sometió su voluntad a la voluntad del Padre. Sometamos nuestra voluntad a la voluntad del Señor y usted verá, la vida en Cristo Jesús es una vida buena, una vida de triunfo, una vida de victoria. Y solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Gracias al Señor. Espero que esta palabra haya sido de bendición y firmes en Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor. Aleluya. Gracias al Señor, hermanos, que podemos seguir meditando en la palabra del Señor. Espero que esta palabra haya sido de mucha bendición, de edificación, y meditemos cómo está nuestra vida, nuestra relación con Dios. Todo esto, hermanitos y hermanas, lo hicimos pensando en usted, pensando en usted. No sé qué problemas tiene, pero los problemas siempre van a estar alrededor nuestro, pero no está sola, no está solo, está Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, a su lado. Así es que, mire, hermano, ya hay que quitarse eso, hay que me siento solo, me siento sola, hay que nadie me llama, que nadie... No. Su vida, mi vida, depende de una comunión con Dios. Tenemos la comunión con Dios, eso nos basta. Que lo rechacen, la familia, sus hermanos lo pueden rechazar. Pero si estamos en comunión con Dios, la victoria ya está sellada en nosotros. Así que, como lo decía, todo esto lo hicimos pensando en usted. Te lo digo por qué, porque así pensó el Padre en nosotros. Por eso que vino Jesús, porque Él pensó en nosotros. O sea, antes de la fundación del mundo ya el Señor pensaba en nosotros. Por eso dice que antes de la fundación del mundo el Señor fue inmolado por amor a nosotros. Gracias al Señor, un nuevo llamado, firmes en Cristo. Y recuerde que cada día que pasa, la venida del Señor está cerca. Esperemos que esta firmeza hasta el final. Y cuando suene la trompeta, lo vamos con Cristo Jesús en las nubes. Allá en las nubes nos encontraremos con Él y así estaremos con Él por toda la eternidad. Esto no es de mí ni de usted, esto es el Señor. A Él le plació llamarnos, como dice la Santa Escritura, no temáis, manada pequeña. Vuestro Padre le plació darnos el reino de los cielos. Amén. Amén.